se va a demorar un poquito en prenderse la imagen, pero hasta tanto les quiero comentar lo siguiente. Roberto presentó dos fotos, ¿no? La foto de 2007 y la foto de 2013 respecto de los sistemas de gestión para resultados en general, y aterrizó en los sistemas de evaluación. Yo quiero presentar ahora algo complementario, más bien una historia más que un par de fotos. Una historia, en ese sentido es más parecido a una película que a una foto, de lo que han sido los sistemas de seguimiento y evaluación en América Latina. Para posteriormente, sí, enfocarme en la foto 2007-2013 de los sistemas de seguimiento y evaluación en América Latina. Para, con estas dos cosas, con la película y las fotos, responder a esta pregunta que es la que les invito a reflexionar también. ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos en cuanto a los sistemas de seguimiento y evaluación de la gestión pública en América Latina? ¿Sí me escuchan bien atrás también, verdad? ¿Sí? Bien, entonces la historia me quiero remontar hasta hace mucho tiempo, hacia la década de los 70, estamos hablando de hace 40 años, cuando empieza un movimiento en América Latina muy importante de generación de proyectos a través del endeudamiento externo, que después, varios años después, dio origen a la deuda externa. Pero bueno, en esta década y en las anteriores, gracias, en cada una de las décadas en esta película les voy a contar dos cosas. Un poquito acerca del contexto político-económico, que es importante, y por otro lado vamos a irnos enfocando en los aspectos específicos de qué pasó en esa década respecto de la institucionalización o del ejercicio de los sistemas de seguimiento y evaluación. Entonces, en esta década que estuvo caracterizada por altos precios del petróleo, inflación importante en todo el mundo, desempleo y un quiebre del modelo de bienestar que se había venido gestando y trabajando en Europa durante las décadas previas. Es una época de crisis importante, tanto en los países desarrollados como en América Latina. En el caso particular de nuestros países, afortunadamente este se libró de ese asunto. Empiezan a surgir las dictaduras, algunas más fuertes que otras, pero digamos los gobiernos militares ocupan la mayoría de países de América Latina. Y también en nuestro país, como fruto de todos estos fenómenos políticos y económicos, ¿no es cierto?, se pone en crisis un referente que había sido permanente durante las últimas décadas en nuestros países, y que es la del fin del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que había sido impulsado activamente por la CEPAL durante décadas previas. De manera que esta década es una década de muchos cambios, hay crisis, también hay crisis de paradigmas, y los países latinoamericanos tienen que entrar a revisar las estrategias y las visiones que tenían sobre su desarrollo. En cuanto específicamente al tema de seguimiento y evaluación, en esta época, en esta década, los organismos internacionales empiezan a hacer algo que hasta ahora se hace y es parte de los sistemas de inversión pública, que es exigir la evaluación o el análisis ex ante de los proyectos que iban a financiar. Fruto de una compleja historia de préstamos y de proyectos fallidos y fracasados, los organismos internacionales empezaron a exigir a los países: bueno, usted quiere dinero, pues bueno, va a tener que hacer un análisis de preinversión para ver si lo que usted me está pidiendo efectivamente es viable, se puede hacer y puede dar los resultados que se quieren conseguir. Esto, fíjense, esto empezó hace 40 años. Hace 40 años empezaron a trabajarse las evaluaciones ex ante. Después vamos a ver hasta dónde hemos llegado o dónde estamos respecto de este punto. Entonces, los sistemas o las prácticas de seguimiento y evaluación en nuestro continente empiezan en esta época y empiezan así, como una exigencia de parte de los organismos internacionales para financiar proyectos de inversión y pidiendo sobre todo la evaluación ex ante de los proyectos. Vamos
a los años 80. La famosa década perdida, fruto de lo que conversamos anteriormente, fin del paradigma en los años 70, la crisis de los países industrializados, y como respuesta a la década perdida en América Latina, ¿no es cierto?, surge lo que se llamaban las reformas centradas en el equilibrio fiscal, la reducción del tamaño del Estado y en torno a lo que se llamaba el ajuste estructural. Todos los países empiezan a hacer frente a la crisis básicamente con una perspectiva de muy corto plazo y enfocándose básicamente en lograr el equilibrio fiscal, por un lado. En ese sentido es obvio que quien encabeza las reformas es el Ministerio de Finanzas. Hace, como dije, énfasis en el corto plazo y también se desmontan durante esta década las instituciones de planificación, en parte como fruto de esto, pero también como respuesta a lo que fue la crisis el modelo de sustitución de importaciones, en donde se habían construido las instituciones de planificación. Algunos de ustedes que tienen mi edad se acordarán que cuando éramos jóvenes y teníamos alguna relación con planificación, lo normal era los famosos planes nacionales de desarrollo, que algunos tenían 20, 30 tomos, escritos además a máquina, y que era un poquito una lista de deseos de lo que queríamos que sean las sociedades. Todo eso se puso en cuestión y en muchos países se eliminaron los ministerios de planificación o las unidades de planificación. Este me parece que es una excepción, Costa Rica, pero muchos países se eliminaron. Y no es sino hasta hace poquitos años que en algunos países se retoma la institucionalidad de la planificación. Entonces, el protagonismo, digamos, que empieza a tener en esta época el Ministerio de Hacienda, los ministerios de Finanzas, es muy, muy importante y muy gravitante. No todo es mala noticia. En esta época también empiezan los sistemas políticos a regenerarse, vuelve la democracia en muchos países, empieza el Ecuador en 1979, luego viene Nicaragua, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay, Guatemala y finalmente la victoria de la democracia en Chile a inicios del año 90. Entonces es una década muy interesante porque a pesar de que es la década perdida, pero también por otro lado desde el punto de vista político tiene un significado muy importante. Y bueno, además hay un elemento que señaló al final Roberto que es importante empezar a examinar en el contexto y es el asunto de la tecnología. Es en esta década que empezaron a popularizarse las computadoras personales. Algunos de ustedes recordarán las famosas PC que tenían apenas 256 KB de RAM, es decir, la décima parte de lo que tiene ahora cualquier celular. Bueno, ahí estaba en la computadora, ahí estaban estos floppy disks gigantescos que habían, y el precio de referencia en 1983 de una de estos bichos era de $7,000 al valor presente. Imagínense, eso costaba. Ahora cualquiera compra uno de estos aparatos por 500, 600, $700. Bueno, es en esta época en donde empieza a popularizarse, a invadir, digamos, el mercado, la nueva tecnología, y con ello también empiezan a cambiar de manera drástica las prácticas y el modo de trabajo, no solo del sector privado, sino también del sector público, y para los temas de monitoreo, evaluación y planificación. Esto es muy importante, porque la capacidad de procesamiento que empezamos a tener a partir de aquí va a irse exponencialmente creciendo. Bien, en el ámbito específicamente del seguimiento y evaluación, hay una especie de mudanza, desde esa exigencia que los organismos internacionales venían haciendo a la evaluación ex ante de los proyectos, pasamos a preocuparnos acerca de, bueno,
sí, está bien, es importante hacer la evaluación ex ante, pero ¿qué pasa con los proyectos? ¿Están dando o no están dando resultados? Y entonces empieza a haber una preocupación bastante extendida sobre la evaluación a posteriori, la evaluación ex post de proyectos. Básicamente proyectos sociales. Y aquí, solo como un dato curioso, es esta década en la que se publica el famoso libro de evaluación de proyectos sociales, que me imagino algunos de ustedes lo habrán leído o lo habrán estudiado, de Cohen y Franco. Fue publicado por el Fondo de Cultura Económica de México en 1988 y después lo reedita la CEPAL en 1991, me parece, y era un texto obligatorio básicamente para todas las personas que se dedicaban a estos temas. Es de esta época, ya estamos hablando de 30 años, más años de este librito. Bien, vamos a la década siguiente. Estamos en la década de los 90, en la que digamos, la democracia ya se había instalado en todos los países. Estábamos algunos más rápido que otros empezando a salir del ajuste, o por lo menos empezando a criticar el ajuste tal como se lo había venido haciendo. Uno de los aspectos que en políticas públicas más importantes de esta época es el proceso de descentralización, que nació a partir de los procesos de democratización de los países. Fíjense que en esta década nació 1 de cada 5 gobiernos subnacionales que existen actualmente en América Latina. El 20% de los gobiernos subnacionales nacieron en esta época. Es una explosión impresionante de apetito por la descentralización. En esta época también vamos a ver un fenómeno muy interesante respecto a la planificación, y es que los organismos internacionales, básicamente los de Naciones Unidas, UNICEF, UNPA, UNESCO, la Organización Internacional del Trabajo, empiezan a impulsar planes decenales en el campo de su competencia. Entonces empiezan, por ejemplo, los famosos planes decenales en favor de la infancia, que se hicieron no solo en toda América Latina, sino en muchos países de África y Asia también. Y esto trajo consigo varias ideas que en ese momento fueron innovativas, como por ejemplo el establecimiento de metas. Antes no se hacía esto. Empezó a hacerse planes sectoriales con objetivos, con metas, con participación de la sociedad civil, y además no solamente de 4 o 5 años, sino eran planes decenales. En educación se hizo exactamente lo mismo. UNESCO trabajó fuertemente eso en varios países de América Latina. Entonces, esto empieza a hacerse en los años 90, y ya aquí también vemos el inicio de lo que en algunos países fueron los sistemas de seguimiento. Adicionalmente, como respuesta al ajuste, digamos, en muchos países se emprendieron programas. Aquí nacieron en esta época los programas de compensatorias de ajuste hacia los grupos vulnerables. Hubo específicamente, hubo varias enfoques o varias estrategias para abordar esto. Una de esas fue el famoso ajuste con rostro humano, que UNICEF lo promovía, y el otro era el del pago de la deuda social, que fue promovido por la PREALC. Y respecto al tema tecnológico, es en esta época, en la época de los 90, donde empieza la informatización del sector público. Ya no son computadoras personales que existían en las oficinas de un director, de un subsecretario, de un ministro, como era la década anterior, sino que empieza ya a equiparse a las instituciones con computadoras personales. Por supuesto, todavía no están en red, la mayoría de esas no tienen internet, pero empieza ya este proceso. Adicionalmente, la tecnología ya permite empezar la construcción de los famosos sistemas integrados de administración financiera. Es en esta época donde empiezan a divulgarse, y por otro lado también es en esta época cuando empieza a trabajarse los bancos de proyectos. Bien, ¿qué pasa en esta época o en esta década en relación a los sistemas de seguimiento y evaluación?
pues se da un paso adelante. Habíamos visto que en la época de los 70 empezó a trabajarse la evaluación ex ante como fruto de la exigencia de los organismos internacionales. En la siguiente década empezó la preocupación por la evaluación ex post de los proyectos, sobre todo sociales. Y en esta década empieza ya a institucionalizarse en algunos países los sistemas nacionales de seguimiento y evaluación. Empiezan a crearse leyes, a crearse normas, empiezan a construirse instituciones encargadas de eso. Y vamos a dar un pequeño paseo al respecto. Bien, en Argentina, en 1993, se arman dos sistemas, el sistema de seguimiento físico y financiero en el Ministerio de Hacienda y el sistema de evaluación de las políticas sociales en el 95, que se llamaba Siempro en Argentina. En Chile hay varias actividades muy importantes durante esta década. En el 90 se crea la SECPES, que es la Secretaría de Metas Presidenciales, que era una secretaría encargada de la planificación en la presidencia. En el 93 se crean los indicadores de desempeño en la DIPRES, en la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. En el 94 se crea un programa de evaluaciones de los programas presupuestarios. En el 95 se crean los acuerdos de modernización y en el año 98 se crea el programa de mejoramiento de la gestión, programa importantísimo que ha mejorado y que ha sido gravitante, digamos, en la mejora de la calidad de la gestión de todo el sector público en Chile. En Colombia tenemos que en el año 94 se crea Sinergia, básicamente como un esfuerzo por hacer seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, y en el año 98 empiezan a aplicarse las evaluaciones de programas también dentro del Departamento Nacional de Planificación, que es el encargado de esa función en Colombia. Y aquí está Costa Rica. El CINE se crea en 1994 y se titula Sistema Nacional de Evaluación. Y en Uruguay, en 1995, se crea el Sistema de Evaluación de la Gestión Pública. Y una cosa adicional, en México no se crea ningún sistema, pero en el 99 se hace la evaluación del programa Progresa. Este programa fue muy importante en términos políticos y también en términos, digamos, de ingeniería social, por cuanto fue uno de los más grandes y el iniciador de las famosas transferencias de efectivo que luego se extendieron a todos los países de América Latina. Se hizo una evaluación de impacto en el 99 y esto dio pie a a un aluvión de evaluaciones de impacto de programas nacionales grandes en toda América Latina. Y el primero fue el Progresa en México en el 99. Aunque entonces, como les digo, no se empezó a crear como en los otros países sistemas, pero fue muy importante el inicio de esta actividad. Como ven, varios países empezaron a crear sus sistemas en esta época. Vamos a dar una vuelta. Uruguay, Costa Rica, Colombia, Chile y Argentina. Vamos a retener los nombres de estos países porque después los vamos a usar después. Y bueno, llegamos a la época siguiente, a la época del 2000, en donde empieza el auge económico. Nos olvidamos de la pobreza, la clase media empieza a crecer, nos olvidamos de que tenemos que ajustarnos y los presupuestos públicos de los países de América Latina empiezan a crecer. Entonces ahí, en esta época, en esta década, empieza una ampliación de la clase media en todos los países y, por supuesto, una disminución de las tasas de pobreza también en la mayoría de países de América Latina. Se revitaliza la planificación.
Y empiezan además los países a crear estrategias de largo y de mediano plazo, cosa que no se había visto en muchísimos años. Prácticamente de los 80 nos habíamos olvidado de estas cosas. En muchos países renacen los ministerios de planificación, en aquellos en donde se había eliminado la institución, vuelve a nacer con el mismo nombre, con otro nombre, se crean leyes para que la planificación se institucionalice. Por otro lado, esta es una época en la que además del crecimiento y del crecimiento de la clase media, ¿no es cierto?, empieza a haber también una mayor demanda ciudadana por ampliar la calidad, por la ampliación y la calidad de los servicios. Fíjense que los esfuerzos que América Latina había venido haciendo desde 1960 por ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación empiezan a funcionar ahora. Es decir, tienes ciudadanos como nunca antes informados y ciudadanos educados. Eso no había pasado en décadas anteriores, de manera que lo que estamos viviendo ahora también es cambio de esos cambios demográficos. Los ciudadanos actuales, los jóvenes ciudadanos actuales tienen mucha mejor educación que la que tuvieron sus padres, y eso les permite a ellos ser demandadores calificados, digamos, de los servicios públicos. Entonces, hay una ampliación de la demanda ciudadana por mejores servicios y por mejor calidad de los servicios públicos. Adicionalmente, es en esta época cuando se empieza a dar los primeros pasos hacia pensar e instrumentar reformas del sector público que sean más integrales, que estén orientadas hacia la gestión por los resultados y hacia el presupuesto por resultados, que es todo lo que nos comentó Roberto hace un momento. Un signo o un hito importante de esto es la Declaración de París de 2005, en la cual los representantes de aproximadamente 80 gobiernos se reunieron con un número muy importante de organizaciones internacionales que financiaban el desarrollo y se pusieron de acuerdo en lo que debería ser la conducta de este colectivo, tanto de gobiernos como de organismos internacionales respecto al desarrollo. ¿De qué manera? Dijeron alto ya a la manera tradicional en que venían los organismos internacionales apoyando el desarrollo. Hoy día vamos a apoyar el desarrollo de las capacidades institucionales en los países. No vamos a suplantar esas capacidades porque eso no es sostenible. Entonces plantearon un trabajo conjunto y mancomunado para ir enfrentando la mejoría de las capacidades institucionales de los países, cosa que no pasaba anteriormente. Si ustedes recuerdan, los proyectos eran muy aislados de la ejecución de los ministerios y de su ejecución no necesariamente salía, digamos, más fortalecido los ministerios. Entonces, esos problemas se abordaron en 2005 y se dijeron, no, ahora la cooperación internacional tiene que trabajar en eso también. Y finalmente en esta época, en esta década, respecto del tema de la tecnología, empezamos con el e-government, por ejemplo, se difunde, se amplía la red de internet y entonces se pretende y se busca mayor interacción electrónica entre las instituciones públicas, los ciudadanos, los empleados públicos, las empresas privadas. Entonces, vamos hacia la prestación de servicios o algunos de los procesos de la prestación de servicios en internet, cosa que hasta hace poco tiempo nos parecía cosa de brujos, pero hoy se puede hacer. Muchos de los trámites empiezan a hacerse en línea, lo que va en consonancia con la demanda esta de los ciudadanos por mejor calidad de bienes y servicios del Estado. Bien, en este contexto vemos que respecto al seguimiento, a los sistemas de seguimiento y evaluación, empieza a haber una diferenciación y vamos a diferenciar entonces los sistemas de seguimiento de los de evaluación. Respecto del seguimiento, ¿qué es lo que vemos? En el 2000, en Chile,
Vamos a hacer un repaso para ir país por país. En Chile se crea el sistema de evaluación, de control y gestión. Todo lo que vimos que hizo Chile en la década anterior, ellos lo integran en un solo sistema al que llaman sistema de evaluación y control de gestión. De manera que cada uno de los instrumentos que habían ido creando, cada uno de los instrumentos que habían ido perfeccionando mediante ensayo y error, aquí lo convierten en un solo sistema integrado y lo llaman sistema de evaluación y control, año 2000. Y un paso importante en el 2009 es que uno de los programas, digamos, de mejoramiento de la gestión del que les hablé anteriormente empieza ya no a enfocarse solo en los sistemas back office o en los sistemas de administración, planificación, presupuesto de las instituciones, sino que empieza a enfocarse en los servicios públicos que brindan las agencias hacia los ciudadanos. Esto es un paso histórico y muy importante porque ese es el futuro. En el 2001, Brasil, que estaba un poquito rezagado y que no había trabajado en la década anterior, crea el plano plurianual, que es el plan de desarrollo de ese país, pero conjuntamente con el plano plurianual crea un montón de cosas, crea un sistema de seguimiento, un sistema de evaluación, fortalece al Ministerio de Planificación, lo une con el presupuesto, crea una manera distinta que no se había visto de trabajar plan presupuesto, y esto todo empieza en el año 2000-2001 con el plan plurianual de este año. Sinergia en Colombia, de la que ya habíamos hablado anteriormente, crea en el año 2000 el SIGOF, que es un sistema para hacer seguimiento de las metas presidenciales. En muchos países empezó a circular sistemas de este tipo, crearon sistemas de este tipo que lo que buscaban era ver si las metas presidenciales estaban o no estaban cumpliéndose. En el año 2007 hay un nuevo actor que no habíamos visto antes, y es el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, que empieza la construcción de su presupuesto por resultados. Esto fue en el año 2007, habilitado por una ley de presupuesto del año 2006. En México, en el año 2007, se crea el Sistema de Evaluación de Desempeño, el SED, por parte del Ministerio de Hacienda. Y en el Ecuador se crea en el año 2001 el Sistema Gobierno por Resultados, que es básicamente un sistema que pretende hacer seguimiento de la gestión de los ministerios, de los ministros de las distintas direcciones, subsecretarías y secretarías. Está muy enfocado en la gestión más que en el presupuesto. El nexo con el presupuesto recién lo están construyendo y su interés es básicamente la gestión. Esto respecto al seguimiento. Respecto a la evaluación, pasó lo siguiente. En el año 2002 se crea los programas de evaluación de programas de Sinergia. Sinergia empieza a hacer un programa anual de evaluaciones. Es decir, aquellas evaluaciones que se hacían puntualmente para ver los resultados de los proyectos arrojaron resultados importantes y dijeron, bueno, ya es hora no solamente de hacer ocasionalmente evaluaciones, sino que vamos a hacer un programa anual de evaluaciones y le vamos a poner presupuesto a ese programa y vamos a discutir con los actores cuáles son los programas que se deben evaluar cada año. Entonces nació pues en el 2002 esto en Sinergia de Colombia. Y aquí hay un hito importante también. En el año 2005 nace el Coneval en México, que es actualmente la institución más prestigiosa y más, digamos, con mejores prácticas de evaluación que existe en la región. Y nació con una particularidad. Inicialmente Coneval fue parte del Ministerio de Desarrollo Social, de Cedesol, y se creó así, pero con el paso del tiempo el Congreso de ese país decidió que ya no iba a depender de esa secretaría, sino que iba a tener un mandato directamente relacionado con la función de la legislatura, porque a la legislatura le interesaba saber si esos proyectos que estaban
estaba autorizando, digamos, en el presupuesto, tenían buenos resultados o no tenían buenos resultados, de manera que el Congreso dijo, yo quiero meter mi mano ahí, yo quiero saber qué está pasando con eso, y entonces le dio un giro a esta institución, y actualmente la institución además tiene una arquitectura muy interesante en la cual los directores, hay un comité directivo que son básicamente académicos y que son elegidos por la legislatura. De manera que en 2005 México crea una institución, Coneval, dedicada a la evaluación con características muy distintas a las que habíamos visto en América Latina. Después otros países han hecho algo parecido, sobre todo en Europa tenemos España, y Chile está interesada en intentar algo así. Y bueno, en la misma línea que vimos en el tema de seguimiento, Perú en el año 2008 empieza sus evaluaciones independientes. El Ministerio de Educación del Ministerio de Economía y Finanza, que implementa, como les dije anteriormente, el presupuesto por resultado, decide que adicionalmente a la implementación del seguimiento de los programas presupuestarios es necesario también implementar un sistema de evaluaciones, tal cual lo hacía, como les mencioné anteriormente, Colombia. De manera que ellos también crean una norma, una ley para la implementación de este tipo de evaluaciones con un plan anual de evaluaciones y le ponen presupuesto. Y esto lo hace Hacienda. Bien, veamos entonces lo que ya es el pasado reciente, 2010 al momento. Empezamos en el contexto a ver el fin de una época de crecimiento económico, de auge económico, de apogeo económico, y empezamos a ver las vacas flacas. Pero, digamos, las vacas flacas vienen en un momento en que ahora hay una mejor institucionalización y mejores prácticas. Tenemos que casi todos los países cuentan con un marco institucional de planificación, existen planes de mediano plazo en casi todos los países, los sistemas de seguimiento y evaluación en algunos países están consolidados, en otros países aún están empezando, pero en general vemos que la región tiene un mejor aparataje de lo que tenía anteriormente. Vemos también que existen esfuerzos importantes, y aunque no existen esfuerzos importantes en todos los países, por lo menos existe una clara conciencia de la necesidad de la articulación entre la planificación y el presupuesto. Por lo tanto, se busca una mayor integración entre estos dos elementos para mejorar la calidad del gasto. Y todo esto se traduce en esto que vamos a ver aquí, respecto de seguimiento y evaluación. Si vemos ahora la foto, como decía Roberto, lo que vamos a ver respecto a los sistemas de seguimiento en América Latina es que la mayoría de países cuenta con sistemas de seguimiento en distinto grado de desarrollo. Solamente 4 países cuentan con sistemas maduros que miden el desempeño, que son Brasil, Colombia, Chile y México. Los otros están en un estadio de muy incipiente a empezando a consolidarse, pero solamente estos 4 países han logrado consolidar sus sistemas de seguimiento de la gestión pública. Respecto a evaluación, la situación es bastante más crítica. Respecto a este tema, la mayoría de países no tiene sistema de evaluación, ya lo vamos a ver país por país más tarde. Y solamente existen 3 sistemas maduros de evaluación, el de Chile, Colombia y México, y existe 3 países que están empezando a crear sistemas de evaluación, que son Brasil, Perú y Uruguay. Vamos a ver todo esto en cifras después. Bien, hasta acá la historia, digamos, la película. Quiero sintetizar esto en el siguiente gráfico. Aquí he tratado de poner los hitos. Todo lo que he dicho anteriormente he tratado de condensar acá. No está todo lo que podría estar. Aquí he puesto solamente los hitos que he creído que son los más importantes, porque nos va a permitir ver un poquito cómo ha sido este proceso que mencioné de un solo pantallazo, de un solo vistazo. Ahí están las décadas, están los aspectos más importantes que ocurrieron en esas décadas, y abajo están los hitos, ¿no? País por país, en los años en los que ha pasado. Como ven,
se observa que a partir del 90 el proceso de institucionalización es muy fuerte y este ha sido continuo, ¿no?, hasta la actualidad. En el último periodo, digamos, hay varios países que han hecho varias cosas, no están puestas ahí porque no había espacio, pero además vemos que los gobiernos subnacionales también empiezan a crear institucionalidad en este campo, cosa que no se ha visto anteriormente. Sobre todo en países federales, México, Brasil, los estados empiezan a tener una actividad muy importante en crear instituciones de planificación, de seguimiento y evaluación. Después voy a volver sobre esto y quiero hacer algunos comentarios sobre sobre algunas sugerencias de cómo interpretar o qué aspectos ver y relevar de este proceso. Bien, hasta acá entonces la foto de la película, que dura 40, 50 años, y ahora quiero concentrarme un poquito más en el periodo actual. Quiero ver con mayor profundidad los aspectos que han pasado últimamente. Y para eso voy a utilizar la misma información el mismo instrumento que llamamos CEP, que utilizó Roberto y que es algo que trabajamos en el Banco Interamericano de Desarrollo. Fíjense, estas son los puntajes de lo que llamamos nosotros el índice de sistemas de seguimiento al 2013. A diferencia de lo que vimos fíjense la diferencia de la curva con lo que vimos en planificación. En planificación estaba mucho más alto. En seguimiento la situación es bastante más crítica. Aparte de pocos países, incluido Costa Rica, el resto tiene puntajes bastante menores. Entonces tenemos Chile, México, Colombia, Brasil, Costa Rica, y el resto de países prácticamente desde Perú para abajo están en lo que nosotros llamamos de 2 para abajo. Son sistemas muy incipientes que recién están empezando a desarrollar. En evaluación la cosa es aquí hay un problema. Esto es evaluación, es el mismo. Este es evaluación. Este es el sistema de evaluación, porque en el de planificación esto es más alto. No sé por qué pasó, pero bueno, acá tenemos los indicadores. De manera que pido disculpas, este no es el de seguimiento, este es el de evaluación. En donde tenemos, como les decía anteriormente, solamente 4 países que están arriba, digamos, con sistemas bastante institucionalizados. Costa Rica es el único que le sigue a esos países y el resto ya cae mucho más abajo, ¿no? Entonces, este es el gráfico de evaluación. Voy a presentar alguna información sobre los indicadores o digamos los aspectos que hemos tomado en cuenta para la evaluación. Todo esto es datos de América Latina, aquí esto no es de Costa Rica. En cuanto al sistema de seguimiento gubernamental, tenemos lo que llamamos el indicador de instituciones de seguimiento, es decir, existen instituciones que se encargan de hacer seguimiento de la gestión pública. Acá el puntaje es relativamente bajo, 2.1, ha habido un crecimiento importante hacia el 2. Ha crecido 0.4, estamos en 2.5 en 2013. Y esto es sumamente importante, porque si no hay instituciones que se encarguen de hacer seguimiento, pues no se hace seguimiento. Después tenemos el alcance de seguimientos y programas. Allí preguntamos el porcentaje, digamos, de proyectos que se hacen seguimiento, y ahí la situación es sumamente precaria. Apenas tenemos 1.5 en 2007 y ha subido a 2 en 2013, un puntaje que se requiere mejorar. Y respecto del uso y difusión de la información de seguimiento, también el puntaje es sumamente bajo, 1.2 en el 2007 y 1.6 en el 2013. Es decir, encontramos que muchos países que sí tenían prácticas de seguimiento no están poniendo la información de seguimiento al servicio de la ciudadanía, a diferencia de lo que pasa con el plan de desarrollo. Generalmente los planes, la información de los planes está en todas partes, pero no así la información sobre el seguimiento, los indicadores. Los ciudadanos no siempre tienen acceso a esto.
Aquí tenemos información sobre los indicadores de evaluación. No me quiero detener en eso, pero quiero solo mencionar brevemente el marco institucional y legal. Es una tarea pendiente. Es una tarea pendiente el marco legal e institucional. Vemos apenas 1.5 en el 2007 y 1.8 en el 2013. No ha habido una novedad importante en los últimos años respecto de la creación de marcos legales e institucionales. Vemos también que el alcance y la articulación del sistema de evaluación es sumamente bajo, entre otras cosas porque no existen, en la mayoría de países ni siquiera existe, de manera que no hay que articular. Y también la difusión de los resultados es sumamente pobre. En general no existen en los países que hacen ocasionalmente evaluación, no se difunden las evaluaciones, solamente los países que ya he indicado, que son 4, difunden activamente las evaluaciones. Bien, con esta información construí este pequeño índice para entender un poquito más la cantidad de datos que había en los cuadros anteriores. E identifiqué lo que acá llamo la brecha institucional, la brecha normativa, la brecha instrumental, la de implementación y la de comunicación, bajo el entendido o la idea de que para que los sistemas de seguimiento y evaluación funcionen bien, deben tener, digamos, un marco institucional adecuado, un normativo, debe haber instrumentos adecuados para que puedan ejercer la práctica, y debe haber además una implementación de todo eso, y finalmente debe comunicarse al público y a las instituciones los hallazgos de los sistemas de seguimiento y evaluación. Como vimos, el problema más importante o la brecha más grande, digamos, es la brecha de comunicación. Es en donde en seguimiento es la más alta, pero en evaluación la brecha más alta es la brecha de implementación. Es decir, básicamente aquellos países que sí cuentan con sistemas de seguimiento están teniendo muchos problemas en difundir la información, y en cambio los países en general tienen mucho problema en implementar los sistemas de evaluación, y la brecha sobre 5 puntos es de 4.2, es decir, es altísima. Lastimosamente no se ve. Está en blanco acá, pero en la computadora sí se ve. Digamos, están pintados de negro algunos de los cuadros en los cuales se ve en qué aspectos existen brecha en cada uno de los países. Ya no lo puedo corregir, pero aquí sí se lo ve. En todo caso, en Costa Rica observamos brechas en evaluación, en lo institucional, en lo instrumental en evaluación, en la implementación en evaluación y en la comunicación tanto en seguimiento como en evaluación. Es decir, en el caso de Costa Rica, las brechas más importantes están relacionadas más bien con evaluación antes que con seguimiento. En la mayoría de los países la línea es blanca porque tienen brechas en todos los aspectos. Bien. Hasta aquí la información tanto histórica como la de datos. Ahora quería proponerles algunas ideas o algunas reflexiones sobre lo que hemos visto. En esta primera cuadro quisiera comentarles algunas tendencias respecto a los países. Acuérdense las 4 décadas que vimos, cómo los sistemas de seguimiento y evaluación fueron evolucionando. ¿Qué vemos respecto a esa evolución en los países? En primer lugar, como ya lo dije, ¿no? Solamente Chile sostiene reformas integrales. No hay otro país, solamente Chile sostiene reformas integrales que involucran a presupuesto, a seguimiento y evaluación, a planificación y fundamentalmente a la ejecución sectorial, que no se ve en ningún otro país.
Y además la sostiene en el largo plazo, la sostiene durante 3 décadas. Y me parece que ese es uno de los aspectos más importantes a reflexionar. ¿Por qué solamente un país de América Latina ha sido capaz de sostener durante 3 décadas los procesos de reforma? El resto de países no ha sido capaz de hacer eso, a pesar de que muchos empezaron a hacer sus reformas en la misma década en la que empezó Chile, como vimos anteriormente. Vimos que muchos países, incluido Costa Rica, empezó a trabajar más o menos en el mismo tiempo en sus sistemas. Vemos, por otro lado, que Colombia sostiene las reformas, pero enfocadas básicamente en planificación y seguimiento y evaluación, sin tener la integralidad que se observa en Chile. También Colombia sostiene, pero mucho más enfocado en planificación, seguimiento y evaluación. No se expande, por ejemplo, a lo sectorial, no trabaja el presupuesto, sino el de inversión solamente, como lo hace Chile. La reforma en Chile es mucho más integral. En el nuevo milenio, Brasil y México, sí vieron en los gráficos, en los 90 no aparece Brasil y tampoco aparece México. México aparece con una acción al final de los 90. Ellos empiezan sus procesos más bien en el año 2000. Pero durante esta época, tanto Brasil como México emprenden reformas que han venido sosteniendo. El Brasil en el año 2000 y México en el año 2006 con la aprobación de la ley hacendaria. Son países que empezaron más tarde, digámoslo así, pero que cuando empezaron han sostenido sus procesos de reforma. Vemos también que Perú emprendió reformas en el 2006, mucho más tarde que el resto, pero durante estos últimos años las ha venido sosteniendo, pero las ha enfocado exclusivamente en el área de presupuesto por resultados. La institucionalidad peruana en planificación es nuevísima, reciente, tiene muy poquitos años, el ente planificador es bastante nuevo, así que prácticamente no ha trabajado en ese campo. Y por otro lado vimos un fenómeno muy importante, y es el que Argentina, Colombia y Uruguay, que a pesar de haber sido pioneros en el desarrollo de sus sistemas, no lograron sostener el ritmo y el proceso y la dinámica de las reformas. Y entonces, dependiendo de los gobiernos, han sido zigzagueantes. En unos gobiernos han evolucionado más, han puesto cositas, en otros se ha decaído el ímpetu, digamos así, de las reformas, y eso ha pasado en los 3 países. Y eso es toda la historia. Eso es todo lo que podemos decir respecto a los países. En el resto de países simplemente lo que se observa son comportamientos muy episódicos. Es decir, un gobierno decide hacer la evaluación de un programa, un gobierno decide implementar un sistema de indicadores porque existe unas metas presidenciales que quiere medir, pero en el siguiente gobierno se acaba esa iniciativa. En fin, a eso es a lo que llamo comportamientos episódicos. No existe un proceso de institucionalización de estos sistemas. Eso respecto a los países. Ahora, ¿qué tendencias observo respecto o les propongo reflexionar respecto de los sistemas? En primer lugar, vemos claramente que pasamos de la exigencia externa en los años 80, la exigencia de evaluación ex ante de los proyectos, hacia la creación de institucionalidad, por un lado, y pasamos, por un lado, ¿no es cierto? Lo cual es una muy buena noticia, es decir, hemos pasado de que nos exijan hacer las cosas bien a hacerlas nosotros bien porque estamos convencidos de que es necesario hacerlo. Y por otro lado, estamos pasando también del trabajo de análisis, de seguimiento y evaluación de proyectos al seguimiento y evaluación de políticas. Que es lo que los países más avanzados, sobre todo Chile, ya está haciendo. Ellos no solamente evalúan proyectos, no solamente evalúan programas, están evaluando comportamiento institucional y están evaluando también resultados de políticas, que es un avance muy importante. No obstante, en algunos países el seguimiento y evaluación aún se aplica solo a proyectos con financiamiento externo. Y esto es muy importante también, porque
vemos que se crea cada vez una mayor distancia entre los países que no han hecho nada por institucionalizar seguimiento y evaluación y entre los que están en la punta. Si observamos al conjunto de países de América Latina hace 40 años, más o menos en este campo todos estaban en lo mismo, pero ahora la distancia que separa a los punteros del resto es enorme. Como les digo, los punteros están trabajando en evaluación de políticas y hay países que no están evaluando nada, absolutamente nada. Los únicos proyectos que se evalúan en algunos países son los financiados por los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque sigue siendo una exigencia, es decir, no pasaron del estado inicial de que la evaluación y el seguimiento es parte de la demanda externa. En tercer lugar, vemos que las reformas para mejorar la efectividad se despliegan desde planificación, presupuesto y presidencia. Esa es una norma que también vemos en todos los casos. Los sistemas de seguimiento empiezan en planificación en algunos casos, por ejemplo, el caso de Brasil, el caso de Colombia, el caso de Costa Rica, y en otros casos empieza en presupuesto. Chile, Perú, por poner algunos ejemplos. Y una cosa muy interesante, y es que observamos muy pocas iniciativas de reforma de gestión gestadas o desplegadas desde los sectores. Por ejemplo, uno es el caso de la Secretaría de Gestión del sector social en Brasil. Ellos tienen una Secretaría de Seguimiento, de Gestión, les llaman, y de Evaluación en el Ministerio de Desarrollo Social. Ellos emprendieron un proceso de reforma interesante del Ministerio y a partir de ese proceso instalaron sistemas de seguimiento y evaluación del Ministerio. No son nacionales, son del Ministerio. Y otro caso interesante es el de Cedesol México, que como les dije anteriormente, el seguimiento, el sistema de evaluación de México empezó allí, sí, empezó en el Ministerio. Entonces, esa es una particularidad muy interesante. ¿Por qué? Y después voy a referirme a eso. Y es que en general vemos que las reformas que tratan de gotear, digamos, tratan de trascender de planificación y de Hacienda, muy poco permean en los ministerios sectoriales. Vamos a ver ese tema después, porque por eso esto es interesante, cuando hay reformas que se hacen desde los propios ministerios. Bueno, tendencia respecto a los sistemas, continúo. Hay pocas iniciativas de reforma de la gestión, como dije, se despliegan desde los sectores. Hay muchas iniciativas fallidas de creación de indicadores, eso es otra cosa que no se la ve como hitos, pero que también la observamos. En cantidades de países se empezaron a hacer sistemas de indicadores. Unos funcionaron, la mayoría no funcionaron. En algunos países se han hecho varios, en varios gobiernos, algo han quedado en unos casos, en otros casos no han quedado nada. Pero ahí se ve muchísima actividad de trabajo en esto y con esta idea de fetiche de que el software es importante, de que es lo más importante. Entonces se compra software, se hace software y se trata de llenar ese software con información, pero eso no contribuye a que se implementen los sistemas de seguimiento, porque el sistema de seguimiento no es un software, es una actividad periódica. Vemos también que se hacen varios esfuerzos de seguimiento centrados en los sistemas nacionales de inversión pública desde hace 3 décadas. Pero vemos también que a pesar de eso hay países en los que que todavía no tienen sistemas de inversión pública. Hay muchos países en los que ni siquiera se hace evaluación ex ante, es decir, aquello que se había pedido por los organismos internacionales hace 4 décadas, en algunos países todavía no se hace. Vemos en general que los esfuerzos se centran más en seguimiento que en evaluación. Vimos claramente la cantidad de iniciativas en seguimiento son mucho más importantes que las iniciativas en evaluación. Y vemos también otra cosa que es negativa, me parece a mí. Y es que hay mucho énfasis en la producción de información, es decir, producción de información sobre indicadores, información sobre desempeño, información de evaluaciones, pero poco esfuerzo en el uso de esa información.
Y eso es una cosa grave porque desprestigia a los sistemas de seguimiento y evaluación, porque los sectores, las autoridades empiezan a decir, sí, bueno, ahí a mí me está costando plata esto, pero con esto no estoy haciendo nada. Y esto se observa en la mayoría de países, poco uso o poco énfasis en el uso de la información. Bien, vistas estas características que mencioné, me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que impide la continuidad? Porque lo que hemos visto es que la constante, con excepción de Chile, es la discontinuidad o la falta de continuidad o la falta de sostenimiento de las iniciativas de reforma. Y aquí planteo algunas hipótesis que ustedes podrían ayudarme a completar o a debatir. La una es que hay un constante cambio, los cambios de gobierno implican cambios de prioridades e implican cambios de personas. Eso es constante. Es decir, a pesar de que la no permanencia de las instituciones se debe al cambio constante de personas, de instituciones, de políticos y de prioridades. Ahora, esa es una queja de todo el mundo, todos nos quejamos al respecto, pero lo que podemos hacer como técnicos, digamos, es bastante poco, porque esa es parte de la cultura latinoamericana, parte de la cultura política latinoamericana, que poco a poco se podrá hacer algo, pero digamos, es algo estructural. Sobre lo que sí podemos actuar como técnicos es sobre lo segundo que pongo allí. Observamos también que uno de los problemas que impide el sostenimiento y la continuidad de las reformas es que no existen normas. Y que cuando existen estas normas, son normas muy generales, que no tienen mecanismos, no contemplan procedimientos y peor aún financiamiento para llevarlas a cabo. No incluyen un sistema o una arquitectura institucional que va a encargarse de llevar adelante la norma. Por ejemplo, en el caso específico nuestro, las normas no diferencian, la mayoría de normas no diferencian seguimiento y evaluación, hablan de seguimiento y evaluación como si fuera lo mismo. ¿Cómo puede cómo puede hacer instituciones que parten de una norma que no es capaz de diferenciar lo uno del otro? Tampoco las normas indican procedimientos para el uso de la información. Por lo que es lo que tiene que ver con lo que anteriormente dice, ¿cómo se va a poner énfasis en el uso de la información? Si no se producen, si no se establecen los procedimientos, los mecanismos que se deben implementar para usar la información, ¿quién debe usar la información? ¿Por qué? ¿Está obligado? ¿No está obligado? ¿Cuándo? En el ciclo del presupuesto, por ejemplo, si no se incluyen la lectura y el análisis de la información que los sistemas de seguimiento y evaluación brindan, simplemente los que hacen el presupuesto no las van a tomar en cuenta porque es más trabajo. Entonces, todas esas cosas deben estar en una norma. No abogo yo porque existan leyes de 500 artículos, no, pero una vez que existe una ley, primero la definición conceptual clara debe estar en la norma orgánica, digámoslo así. Pero posteriormente a eso debe haber una cantidad de normas secundarias, de decretos, que establezcan cómo se va a proceder para que la cosa funcione. Pues eso no existe. En la mayoría de normas eso no existe y en este campo menos aún. Entonces, ese sí es un tema técnico que depende de nosotros y sobre el que nosotros podemos trabajar. Otro aspecto técnico-político, pero sobre el cual nosotros sí podríamos trabajar y sobre el que ya habló algo Roberto, es los desacuerdos y la competencia entre planificación y presupuesto. Para no incluir a un actor adicional acá, que es el que existe en algunos países de Secretaría de la Presidencia o el órgano, digamos, de la Presidencia que a veces se hace cargo de seguimiento y evaluación. Si no llegamos a ponernos de acuerdo entre estas instituciones, si no construimos una arquitectura que permita menor roce, que permita mayor colaboración entre ellas, vamos a seguir trabajando sin dar continuidad a las iniciativas de reforma. Otro aspecto es el relacionado con que los entes rectores, planificación y presupuesto, por lo general, no trabajan con el apoyo y la participación de los sectores, salud, educación,
vivienda, transporte. Bueno, hay varias personas acá que vienen de sectores y saben la fama que tienen los del Ministerio de Planificación y los del Ministerio de Finanzas en los ministerios de Salud o ministerios de Educación. Algunos países los odian porque les obligan a brindar más información, les obligan a poner más formatos, que el formato de este año ya no es que tienes que hacer otro formato, que además tienes que mandarme toda esta información para el próximo mes, que además tienes que llenar estos formularios. Bueno, los vuelven locos. Y generalmente en ese proceso no se toma en cuenta las prácticas, las opiniones de los que finalmente van a ser encargados de hacer la gestión en campo. Menos aún de los que efectivamente están en los servicios. Así como se reproduce esta, digamos, mala fama que tienen en los sectores, los de planificación y los de Hacienda, también se reproduce en los ministerios, es decir, los de la dirección de primaria, los de la dirección de secundaria en el Ministerio de Educación, tampoco ven con buenos ojos a los señores de la dirección de planificación, a los señores de la dirección de presupuesto de su propio ministerio, porque digamos es una cosa que va en cascada. Si eso hace el ente rector, bueno, también va a hacer lo mismo la dirección de planificación y la dirección de presupuesto con su propia gente en el ministerio. Entonces, esa falta de sintonía, esa falta de trabajo mancomunado con los sectores es un verdadero problema. Es un problema que pone obstáculo a la continuidad de las iniciativas de reforma y es un aspecto sobre el cual nosotros sí podemos trabajar. Incentivando y trabajando más articuladamente con la gente que está en el campo, con la gente que está brindando los servicios, pensando los sistemas para ellos. La información que le estamos pidiendo es realmente importante, no es importante. Pidamos lo que decía Roberto respecto hace un rato, si empezamos un plan de desarrollo con 1.500 indicadores, bueno, ustedes saben quién va a conseguir los 1.500 indicadores. Y seguramente a ellos no les va a gustar, pero si reducimos la cantidad de solicitudes que nosotros tenemos y vamos poco a poco fortaleciendo el sistema, es posible que la cosa funcione mejor. De manera que este es un aspecto que me parece clave. Bien. Sí, voy a concluir simplemente con este pantallazo para que ustedes puedan ver cómo está la región al respecto del grado de institucionalización del sistema de seguimiento y el uso del sistema de seguimiento, que es uno de los aspectos que yo mencioné anteriormente. Aquí hemos dividido en este cuadrante el uso alto, medio y bajo del sistema de seguimiento y el grado de institucionalización por bajo, medio y alto. Como ven, solamente Chile está en el cuadrante alto, tenemos a Costa Rica en el cuadrante medio, junto con Ecuador, Brasil, Colombia y México está en el cuadrante medio alto, y tenemos acá abajo los países en los que no hemos identificado todavía sistemas de seguimiento de desempeño, porque muchos tienen sistemas de seguimiento físico-financiero que no es sistemas de desempeño, que son Bahamas, Barbados, Belice, Guyana, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Surinam. En fin, con esto quería terminar. No sé si les gustaría hacer algún comentario, si quisiéramos discutir estas propuestas de reflexiones que les había hecho. Muchas gracias.